Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a compartir dentro de este tema de los salmos otra palabra importante que aparece ahí, que se escribe así. Usted ya la ha visto, si algunos saben el significado, bueno, y saben lo que hay detrás, ya la ha visto, ¿verdad? Este vocablo aparece 71 veces en 42 salmos y también aparece en un pasaje de Habacuc. En el caso de Habacuc, aparece en el capítulo 3, que es el último, solo tiene 3 capítulos, en 3 versículos. En el 3, en el 13, estoy comprobando que estén ahí. Bueno, por lo menos en estos dos. Es que me decía también que en el 19, pero probablemente a veces la configuración electrónica de las Biblias en los programas no la ponen. Si usted encuentra en qué otro versículo aparece en Habacuc 3, 9, ¿verdad? Es 9, no 19. Si es 3, 9 y 13. Ahí está. Capítulo 3, versos 3, 9 y 13. Es interesante que de todos los libros de la Biblia, además de Salmos, solo Habacuc tiene esta palabra. Habacuc hizo una oración en este capítulo. Es el capítulo hermoso de donde extraemos tantas canciones, ¿no? Te alabaré aunque la higuera no florezca. Ese versículo que les dije, aunque la higuera no florezca, es 3:17. Es porque puede pensarse que al hacer esta oración Habacuc también era una canción. O si la oró en voz alta y la expuso ante el pueblo como una oración recibida, en este caso por el Espíritu Santo, que así es como seguramente lo fue. Al presentar su oración, haya sido escrita o de viva voz, realizaba la acción que el Selah requiere en estos versos 3, 9 y 13. Bien, ¿qué es el Selah? En general se piensa que esta palabra, esta acción, es una señal musical litúrgica, es decir, acostumbrada en el servicio a Dios, en la adoración. No hay un significado, es decir, traducción, no tanto significado, sino significado sí hay, traducción exacto de la palabra, pero hay sugestiones significativas, sugerentes, y les voy a comentar las que yo tengo aquí anotadas como las principales de esta palabra tan interesante. Les voy a decir la primera. Es un término musical, como lo dije hace un momento, que refiere pausa. Pausa. Puede ser entonces un término en música, cuando el músico decía Selah o daba la indicación con sus manos. Una dirección musical para los cantores y los músicos, para todos, para el grupo u orquesta, a fin de elevar, es decir, cantar o tocar fuerte, como un crescendo, le dicen actualmente por términos musicales, para después detenerse, hacer un crescendo en la música. Esto le da intensidad, mejor dicho, y un marco de interés a lo que acaba de hablarse, Es decir, el profeta dice algo, el cantor cantó algo determinante, algo que se determinó que se cantara en la liturgia del servicio al Señor. Es decir, David escribe una letra y dice, esto es para el Señor, Él me lo dio, se va a cantar en el tabernáculo. Se lo da al músico principal, que es el arreglista, al jefe de los cantores, que en tiempos de David se llamaba Kenanías. Uno de ellos se llamaba Kenanías. Todo pegado. Jefe de los cantores, dice 1 Crónicas 15, porque era entendido en ello. Es decir, cantaba bien, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Ellos, obviamente el compositor junto con ellos, determinan en qué parte se hace un alto en la canción para meditar, para hacer una pausa silenciosa, obviamente, y meditar la letra. Después, repito, se cree, primera opción,
después de hacer un crescendo musical y detenerse. Nosotros en ocasiones tenemos aquí en la adoración de la iglesia, deseamos que en todo momento el Espíritu Santo tenga control de la adoración y nos hable le damos el lugar. Todo director de alabanza tiene que estar atento, ¿verdad? Los pastores están atentos. Y llega un momento en la adoración en que la letra de la adoración bíblica, obviamente, de lo que hemos estado hablando, propicia un momento de reflexión. Y el mismo director de alabanza detiene la música. Yo muchas veces le he hecho la seña al pianista, o cuando yo estaba en el piano y dirigía, les pedía bajar la música, porque iba a pasar el pastor Adrián a dar una palabra y nos hacía la seña, aquí estoy, y dan una palabra. La gente está, después de estar cantando, ahora están reflexionando. Entonces, eso habla de un entendimiento de la adoración. Como la palabra está en la adoración, entonces la adoración nos lleva a la palabra. Lo dije así como un trabalenguas, mis hermanos, pero tiene mucho trasfondo. Como la palabra está en la adoración, entonces cuando adoramos, la adoración nos lleva a la palabra siempre. Un amigo que es pastor me dijo esto un día. Siempre borro con el dedo y está mal. A ver si se entiende. No está en hebreo, Es que quiero ensayar mi escritura así como la que vio Daniel en la pared. Me dijo eso un día. Entonces, eso es muy importante porque es una reflexión totalmente bíblica y espiritual. Una alabanza te lleva a una doctrina. Debe hacerlo. Debe hacerlo. Si la alabanza y la adoración no nos lleva a la doctrina bíblica, imagínese. Había una canción del señor Vicente Fernández, creo que fue compuesta por Joan Sebastián, ya murieron los dos. La canción decía, lástima que seas ajena. Le está diciendo a una mujer, ¿verdad? ¿A dónde te lleva esa letra? Al adulterio. Entonces imagínese toda la letra de las canciones del mundo, ¿a dónde te lleva? Y aún los jóvenes que escuchan música en inglés, que no entienden nada, ni saben lo que está hablando el cantante, y a eso los lleva, subliminalmente dicen, inconscientemente, ¿verdad? A rebelarse, por eso han puesto leyes que prohíben a los cantantes de música regional mexicana, ¿verdad? Ya pusieron una ley de que no inciten a la gente a la rebelión. ¿Por qué? Porque México está infestado de movimientos revolucionarios que se han convertido en cárteles y que van en contra del gobierno y no les importa a la gente, no les importa a la gente inocente. Quieren tener riquezas de manera ilícita y usted ya lo sabe. Y están invadiendo y tienen una idiosincrasia de ir en contra de las leyes, porque por lo que usted quiera. Entonces ellos tienen una doctrina, tienen una manera de pensar, una ideología, que los cantantes de música regional mexicana interpretan a su manera para exaltar sus ideologías y diseminar la ideología a los jóvenes y a la gente que escucha a través de la música. La música es una herramienta poderosa para diseminar ideologías. Poderosísima. Fíjese, hay un compositor y cantante, creo que no ha fallecido todavía. Se llama Bob Dylan. ¿Algunos de ustedes lo habrán escuchado? Bob Dylan. Su música es muy alternativa, sus letras. Pero fue nominado al Premio Nobel por cuestión de cómo escribe, por su manera poética de escribir y su manera de interpretar sus letras. Más que la música, a él lo que le importa es la letra. Y tiene unas melodías bien raras y su forma de cantar es muy rara, muy poco usual. No canta feo, canta bien. Y ya está muy grande él. Pero tan poderosa fue su manera de escribir y de lanzar ideologías al mundo que fue nominado al Premio Nobel.
Muchos, déjeme decirle que muchos renegaron de que él haya sido nominado. ¿Cómo es posible que un escritor de ese nivel, un cantante que no es como Octavio Paz, ¿verdad?, que escribe libros, escritores de talla alta, ¿no? Escritores famosos, y lo nominaron a él. Y lo que llevó sus ideologías a ser famosas en el mundo fue la música. La música. Hay híjole, olvidé su nombre, pero ya está una película de él en Netflix. Fue un asesino serial que cuando lo entrevistaron, una de las cosas en las que él decía que se inspiraba para asesinar era en una canción de los Beatles. La ponía para escucharla. La canción se llama, creo que se llama Esqueleto, algo así. Entonces, fíjese hasta dónde lleva la música. Te lleva a una ideología. Te puede convencer de algo. Los músicos y los cantores le daban una exaltación a la palabra hablada a través de los salmos que se detenían. Y el cantor o el músico decía Selah o Selah. Tal vez gritando o tal vez Selah. No hagan ruido. Piensen en lo que acaban de oír. Y asimílenlo, aplíquenlo, vívanlo. Es para ustedes. Es la ideología que ustedes deben de tener y vivir. La palabra de Dios. La ley de Dios. Sus mandamientos. Su misericordia. Hasta se llena de paz el corazón cuando empiezas a hablar de todo eso, ¿verdad? Misericordia, justicia. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que seas humilde y hagas misericordia. Hasta había un canto chiquito muy antiguo cristiano de eso, ¿no? Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. La ideología del Señor, su forma de pensar. En pocas palabras, la mente de Cristo. Glorioso, ¿no? Dices la mente de Cristo y todo es paz y todo es hermoso, ¿no? La mente de Cristo. Con eso tienes para vivir, para decidir, para pensar en los demás, en su necesidad, orar, hacer lo correcto, ¿no? La alabanza, mis hermanos cristianos de la iglesia cristiana, ustedes deben de estar enterados, aprendemos de eso para defenderlo, para discernirlo en todo tiempo, para plantarnos en eso y vivir en eso. Es la palabra de Dios meditada, reflexionada, en todo tiempo obedecida para que sea nuestra doctrina, nuestra ideología, la forma en que pensamos y lo que enseñamos a otros. Porque una doctrina se aprende y se enseña, ¿no? Una doctrina está activa cuando la aprendes y también cuando la enseñas. El Selah le daba exaltación a eso. Era un momento en el que a eso se le daba el lugar, a la palabra. Callen la música. Mediten la palabra. La palabra es para siempre. La música es voluble. La música es voluble. Lo hemos dicho, la letra es la misma. El cielo y la tierra pasan. Y yo agregaría, y la música cambia. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Otra, esa es una forma en la que se interpretaba la palabra Selah. Otra forma en que se sugiere que se interpretaba es que era un tiempo para orar. Es decir, una señal musical y litúrgica, es decir, dentro de la dirección musical y doctrinal en el servicio a Dios, para alzar las manos en oración. Todo va ligado, ¿no? O sea, así se liga a la meditación. Entonces, se cree que si decían Selah, era vamos a levantar las manos y orar. Reflexionando en lo que se había escuchado, lo que se había cantado, lo que se había aprendido. Entonces, ahí está otra opción en la que
esta indicación aplica como acción a nosotros para darle importancia a lo que se ha hablado y se ha cantado. Otra sugerencia de la palabra Selah, que también está obvia, está como se entiende que sí aplica bien, es que era un espacio de tiempo en la alabanza para que el sacerdote pronunciara una bendición. También aplica muy bien. También está ligado. Repito, un espacio de tiempo para que el sacerdote pronunciara una bendición. Otra sugerencia más, mis hermanos, que es la palabra Selah. Acciones que se hacían cuando se decía esta palabra. Y es que después de haberla cantado todo el grupo y los que estén reunidos, y no solo me estoy refiriendo al servicio de Dios en el tiempo de David, sino ya en tiempos posteriores, en liturgias posteriores, que se fueron acuñando de la iglesia primitiva, de años después, cientos de años después. Otra sugerencia que hacían era que el cantor, uno de los cantores principales, después de haber cantado, lo que cantó lo decía hablado, es decir, lo repetía como una recitación. ¿Sí me expliqué? Es decir, ya no lo volvía a cantar, sino lo decía hablado. Si canté el Salmo 23, era detenerse y decirlo hablado o leído. Esto hacía que los que escuchaban, los que cantaban, los presentes en la liturgia, en la reunión, llegaran a ese objetivo, meditar lo que se habló y lo que se cantó, reflexionarlo y dejarlo bien grabado, dejarlo bien aprendido. Y al final de decírsela y hacer esa meditación o pronunciar la bendición o recitar lo que se había cantado sin música, si todos decían aleluya, una palabra sumamente significativa en el hebreo, que se dice igual en todos los idiomas, ¿sabía usted? La palabra aleluya no está traducida de ninguna otra manera. Si tú vas a Rusia, dicen aleluya. En inglés, hallelujah. En español, aleluya. En portugués, aleluya. En el idioma que tú quieras se dice igual. Por algo quedó así, ¿verdad? Después vamos a ver qué significa. Si usted ya lo sabe, qué bueno. Vamos a estar platicando de eso porque es una palabra muy importante. Pero se cree que al final del Selah, de la meditación o de la pronunciación de la bendición, todos decían a una voz, aleluya. Tanto para el judío como para el gentil es no judío, de nacionalidad. El significado del libro de los Salmos es vasto, es decir, el conocimiento se ha diseminado, ha transcurrido, ha corrido a través de la historia por en todas las naciones. Es muy vasto y ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, su significado ha traído el valor verdadero de la adoración a Dios en las iglesias en donde se adora a Cristo. Principalmente a Cristo. Es decir, iglesias que reconocen a Jesús. La iglesia católica también. Leen salmos, los toman en cuenta. Bueno, nosotros en el estudio que tenemos y lo que tú puedes profundizar en este libro, sabemos que por la importancia que tiene para nosotros Cristo como el Hijo y la revelación que nos ha traído, la vida que nos ha dado, vivimos en Él, vivimos por Él y para Él, cobra mucho más vida y revelación cualquier cosa que estudies de la Biblia que para alguien cuya vida Cristo no es su centro único. Hay gente que cree en ídolos. Creen en Cristo, pero creen en ídolos y los veneran. Pero no es cristocéntrica, su credo no es cristocéntrico. Por lo tanto, sus ideologías se desenfocan y se van hacia cuestiones de leyendas, de historias, leyendas detrás de los ídolos. Es como la gente, mis hermanos, que adora a la Virgen de Guadalupe
le hacen canciones, le cantan las mañanitas el 12 de diciembre. Todo se desvía hacia una historia que ni siquiera se sabe que es real. De dónde nació el manto de la Virgen, Juan Diego, todas esas cuestiones que desvían de la profundidad de la escritura bíblica y por lo tanto el significado queda olvidado, queda al aire. Para nosotros es diferente. El hecho de que somos cristocéntricos en todo nos hace querer investigar la Biblia a fondo y tener esa ideología del Señor, la mente de Cristo. Entonces, esto ha corrido por toda la tierra. Todos pueden tener acceso a los salmos y al conocimiento de los salmos y a lo que hay detrás y en el trasfondo de los salmos. Para nosotros es especial, ¿no? Entonces, es por eso que encontramos todo esto. El Señor nos lo permite para crecer en nuestra vida y nuestro conocimiento de la adoración, conocimiento de Cristo y llevar nuestra vida a una relación más profunda con Él. Este es uno de los resultados de esto. Cuando decían Selah, esa era la intención. Detente y medita. Son las palabras que determinan más, en resumen, esta acción. Detente y medita. Y ahí hay un sinnúmero de cosas que hacer. Detente y medita. No solo es apaga la alabanza y ponte a meditar en la palabra. Eso es una acción práctica inmediata, pero hay muchas más cosas. Entonces, esta frase que le compartí, una alabanza te lleva a una doctrina, se comprueba por la revelación a la que nos lleva cada salmo. Después usted y yo vamos a ver, le voy a compartir, si usted no lo ha visto nunca, los tipos de salmos que hay por lo que dicen, por la escritura que tienen. Entonces, el tipo de salmo por lo que habla, la intención que tiene, ¿a dónde te lleva? ¿Qué te enseña? Y cada salmo nos lleva a un área de la vida para seguir creciendo espiritualmente. Y crecemos en todo porque los salmos son la Biblia dentro de la Biblia, ¿no? Nosotros, más que leer los salmos, les encontramos significado para nuestra vida. A cada uno. Tú puedes leer el Salmo 1 simplemente para empezar y te habla de la importancia de la ley de Dios y de obedecerla. Y de, simbólicamente, ¿qué es el hombre cuando obedece la palabra de Dios? Dice que es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Nos insta constantemente a la obediencia y nos da una aplicación espiritual con lo que nos habla, con la poesía que tiene cada salmo, y nos asemeja a aquello en que nos convertiríamos si atendemos la palabra escrita. Muchos son los salmos que a través de su poesía se expresan así. El Salmo 1 es el ejemplo claro. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Te muestra la vida de pecado y te insta a vivir una vida limpia, obediente a la ley. Y como dije, te lleva a un cuadro al que te convertirías si vives de esa manera. Una enseñanza completa. Ese es el contenido de un salmo, una enseñanza completa. Lo vimos el jueves pasado, un másquil, en el que tú debes introducirte, meditar, pensarlo profundamente para vivirlo. La vida tiene que ser transformada, mis hermanos, por la palabra de Dios. Y la alabanza es un medio para eso. Y solo puede serlo si es extraída de la boca de Dios. Eso es entonces a grandes rasgos la palabra Selah. El libro de los Salmos, mis hermanos, refleja temas importantes y tiene un enfoque doble muy importante que se lo voy a comentar. En general, los salmos nos reflejan, si gusta escribir esto, es un resumen extraído
precisamente por los traductores de la Septuaginta. Los traductores de la Septuaginta extraen de los salmos que tienen como contenido principal, le repito, este doble contenido. Quiero explicarme lo mejor posible. El primero es el siguiente: los ideales de la piedad y la comunión con Dios. Ahorita explicamos eso. Los ideales de la piedad y la comunión con Dios. La piedad se entiende como el mensaje de Dios para salvación. Y la comunión con Dios se explica por sí solo, la frase, ¿no? Entonces, de manera más práctica o explicada de otra manera, los salmos tienen en su contenido, ahorita le voy a decir el segundo, en su primera intención tienen los ideales de la piedad, es decir, el mensaje de Dios para salvación. Recuerde que la palabra piedad en el Nuevo Testamento se refiere al Evangelio. Cuando el Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad, se refiere a ejercitarse en el Evangelio, lo que tenga que ver con hablar el mensaje de la salvación. Usted sabe que eso ha tenido hoy mucha desviación, ¿cierto? Hay muchos temas, pero dentro de esos temas hay muchos que su intención no es la salvación. No la es. No. Hay doctrinas erróneas, falsas, que desvían al pueblo de ese destino, ser salvo. El escritor de los Hebreos dice, ocúpate de tu salvación. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa eso? Atiende las cosas que tienen que ver con tu fe y con seguir avanzando en Cristo para que llegues al cielo, dicho de una manera resumida. El libro de los Salmos tiene esta intención como toda la Biblia. Significa que la alabanza tiene que tener esa intención. Los ideales de la piedad, decían los escritores de la Septuaginta. Los ideales de la piedad, es decir, el mensaje de la salvación. Imagínense todo lo que brota de esa idea para que alguien componga canciones, haga alabanza en una iglesia, dirija alabanza, ministre al pueblo en adoración, porque estamos hablando de alabanza. Si hablamos de salmos, hablamos de eso. Imagínense lo que hay detrás de esta obligación. Si podemos decirlo, mis hermanos, es la primera obligación para interpretar el libro de los Salmos, para cantar cualquier canción de alabanza y de adoración al Señor. El mensaje de la salvación. ¿Me expliqué? ¿Hay un mensaje diferente a ese en la alabanza? Cuidado. Tenga cuidado. Hay que tener cuidado. Es como decirle al Señor que guarde silencio en cuanto a querer salvar al mundo y nos deje cantar lo que nosotros queramos. No, la alabanza se tiene que cantar el mensaje de la salvación. Es decir, ¿siempre van a ser cantos que hablen de evangelismo? No, no precisamente. Cuando tú estás cantando una canción exaltando el sacrificio y la sangre de Cristo, tú estás cantando el mensaje de la salvación. ¿Me explico? Sí. Y de hecho en muchas iglesias se han sacado los cantos que hablen de sangre. ¿No les parece adecuado? Para muchas personas, hoy en día la gente se escandaliza. Y como usted ya sabe, el personaje más atacado en toda la historia por todos ha sido Jesucristo. Entonces, cuando tú hablas casi específicamente de la pasión de Cristo, que fue el acto maravilloso y único para que se consumara la salvación de todo aquel que crea en Él, la gente lo desecha eso. Es el personaje más atacado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo sacar de las iglesias? Hasta sacar de la alabanza eso. Sacarlo de las predicaciones. Quiere poner una cortina de humo para que ese mensaje quede, que nadie lo entienda, nadie lo capte, que nadie abra los ojos y diga, ¿estoy perdido? ¿Necesito salvación? No, quiere que todo el mundo escoja una religión, tenga una religión, la viva, crea que está bien y así llegue a la muerte. Que no tenga conciencia si está agradando a Dios o no y si cuando se muera, ¿a dónde se va a ir?
que no haya conciencia de eso ni tantito. Entonces, los salmos, como toda la Biblia, encierran este mensaje. Eso es la piedad, mis hermanos. Eso es en el Evangelio, Nuevo Testamento, y eso también fue en el Antiguo Testamento. Por eso es que muchos, cuando ven temas en la Biblia, como el arca de Noé, alguna vez lo mencioné, es que no hay rasgos, no hay indicios de que haya habido un arca de Noé. Y tampoco que el arca del pacto, ¿dónde está? Nadie la ha encontrado. ¿Verdad? ¿Alguna vez hemos mencionado eso? Entonces, quieren llevar a la gente a que se enfoque en aspectos históricos en la Biblia o de arqueología. No, es un libro que es para dar a la tierra, a la gente, el mensaje de la salvación. Por eso es que cuando alguien te incite a discutir cuestiones ilusorias, mejor detén la discusión. ¿Sabes qué? Yo no quiero hablar de eso. No quiero hablar, es que nunca encontraron indicios de carruajes del faraón en el Mar Rojo. Tú dices, ay. No, pues si te vas a poner a querer razonar en lo que Dios te pide que tengas fe, porque fe y razonar son dos cosas muy diferentes. Entonces no vas a entender el mensaje de la salvación. No. O sea, la Biblia no es para discutir cuestiones históricas y arqueológicas. No. Es un mensaje de salvación que si tú lo crees, si el Espíritu Santo te empieza a redarguir, es que no sé qué siento, sí, sé que necesito eso. Ah, Dios te está hablando. Que corrijas tu camino de pecado y comiences a caminar con Él. Ese es el primer, mis hermanos, aspecto importante de los salmos, como lo es de toda la Biblia, pero estamos hablando de este libro. Los ideales de la piedad y la comunión con Dios. La comunión con Dios se entiende a la primera. Dice primera de Corintios 1:9. Usted me dice si me equivoqué o no, porque creo que me lo aprendí de memoria. Que a lo que hemos sido llamados como cristianos una vez que nos convertimos es a la comunión con Cristo. A estar con Él, cerca de Él, hablar con Él, llevar nuestra vida apegada a Él. Entonces, esas son cuestiones importantes para ti, primordiales. Que tú seas salvo y tengas comunión con Cristo. Mi hermano, de ahí parte toda tu vida. Todo lo que me menciones en tu vida práctica, en tu trabajo, tu familia, tus negocios, tu ministerio, de ahí debe de partir todo. De que eres una persona cuyo Señor es Cristo, Cristo es tu Señor, eres salvo, has confesado con tu boca que Él es el Señor, por lo tanto eres salvo, vives para Él, vives obedeciéndole y vives en comunión con Él. El primer aspecto importante en la alabanza es ese. Si una alabanza no te lleva a eso, no es alabanza a Dios. Son cantos que posiblemente hablen de Dios o de Cristo, pero de una forma tal que no te están instando a ocuparte en tu salvación y tener comunión con Cristo. El número 2 es, se lo voy a dictar, el dolor por el pecado y la búsqueda de la perfección. Este es el segundo aspecto que manejan los salmos. El dolor por el pecado y la búsqueda de la perfección. Estas dos cosas que le dicté y que estamos tratando de explicar, entonces son cuestiones que están dentro de este libro. La primera ya se la dije, la repetimos, la remarcamos. Los ideales de la piedad y la comunión con Dios. Es decir, el mensaje de la salvación y comunión con Cristo. El segundo, que el pecado te duela. ¿Recuerda cuando David escribió el Salmo 51? ¿Qué percibe usted en gran manera cuando lee este salmo? Dolor por el pecado, ¿cierto o no? Ah, sí. Está dolido, está atravesado por su pecado. La regó feo David. Tomó a una mujer ajena, como Vicente Fernández. Pobre hombre, ¿verdad? Esperamos que alguien le haya hablado algo. Tomó una mujer ajena, David, mató al esposo, usted sabe, y luego abortó. O sea, no se dio el hijo. Él le dolió muchísimo. Y luego ya después nacieron otros hijos, nació Salomón, etcétera. Pero eso fue después. Y le trajo muchas consecuencias.
El dolor que él manifiesta por su pecado en el Salmo 51 es tremendo, mis hermanos. Es a quien no lo motive, a quien no le causa emotividad ese salmo es porque ve el pecado de una manera muy superficial. Pero a quien lee el Salmo 51 y dice, ay Señor, me está doliendo lo que hice. En pecado me concibió mi madre. O sea, está todo ahí, Señor, me arrepiento de verdad, de verdad, de verdad. El dolor por el pecado, mis hermanos, es una cuestión dentro de la alabanza. ¿Y cuál es la otra? La búsqueda de la perfección. Que atiendas lo que no le agrada a Dios y busques llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a la estatura de Cristo. Entonces, el libro de los Salmos confirma con sus escritos recopilados de David, de los hijos de Coré, de Asaf, de Salomón, de todos los que hayan hecho salmos, apoya, resalta la doctrina bíblica de reconocer el pecado y de buscar la santidad. Reconocer el pecado y buscar la santidad. Fíjense entonces, mis hermanos, estas 4 cosas las voy a resumir, las voy a escribir, de estas 2 cuestiones que son los 2 aspectos esenciales en el libro de los Salmos. La salvación. ¿Por qué? La piedad, el evangelio, ¿no? ¿Qué más? La comunión. ¿Qué más? El pecado. Y ya sabemos sus consecuencias. Reconocerlo, estar consciente. Le voy a poner entre paréntesis. ¿Conciencia es con doble C? ¿O lleva una S? ¿Sí es SC? Perfecto. Bueno, me corrigen si estoy mal en algo aquí. Pecado, conciencia de él y perfección. ¿Perfección en qué sentido? La estatura de Cristo, ¿no? ¿Que nunca fallamos significa? No. Que vayamos completando nuestra vida a la estatura de Cristo. Tú vas completándote cada día. No eres perfecto el día que te conviertes a Cristo. Empieza un proceso. En Cristo habita la plenitud de la deidad, ¿verdad? Y somos completos en Él. Bueno, estos 4 aspectos que los estudiosos del libro de los Salmos resumen, a nosotros nos interesan. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso es la vida cristiana. Resumida en 4 palabras. Puede haber otros factores importantes que tú me puedes mencionar, pero si la resumiéramos en 4 palabras por lo que se encuentra en los Salmos, en esta perspectiva, en esta perspectiva está eso, la salvación. Las alabanzas deben tener eso, las alabanzas. La alabanza debe hablar de salvación, mis hermanos. Si tú escuchas una alabanza que no habla de salvación, pues entonces ¿de qué estás cantando? O sea, ¿qué esperanza le ofreces a la gente cantando una alabanza que no habla de salvación? De comunión. ¿Qué le enseñas a la iglesia respecto a qué vive fuera de la iglesia? Deben vivir una relación personal con Cristo, ¿no? 1 Corintios 1:9, ya lo dijimos, a eso fuimos llamados. Fuimos salvos para estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Eso le dijo Pablo a los Corintios. Pecado, conciencia. ¿Usted cree que se maneja el pecado de manera ligera en muchas doctrinas hoy? Claro. Hay doctrinas que se atreven a decirte abiertamente, ¿ya eres salvo? No te preocupes. No eres perfecto, vas a seguir pecando. Pero si ya eres salvo, una vez salvo, siempre salvo. Suena comercial de jabón para lavatrastes, ¿verdad? Y perfección. Hemos sido llamados y estamos en un proceso que Dios comenzó en nosotros y que no va a dejar hasta que termine la obra en nosotros, ¿no? Él será fiel para terminar la obra que comenzó en ti. Cristianismo es un proceso. No es un estancamiento. No es atorarte en el pecado y pues vuelvo a ir a la iglesia. Pues ya pequé otra vez. No, es un proceso de perfección. Entonces, hay alabanza donde no se transmite la conciencia del pecado, obviamente. Y no te enseñan que el cristianismo es un proceso de perfección. Por lo tanto, no te instan a la santidad. No te instan a buscar santidad. A vencer ese pecado de una vez por todas. Ya déjalo. Ya. ¿Quién te enseña eso? ¿Un pastor fiel nada más? ¿Quién te aconseja eso cuando te le acercas? Pastor, es que volví a caer en esto. No te preocupes. Todos fallamos.
No, cuando sea necesario. Yo traté de hacerlo con toda humildad, espero haberlo hecho. El sábado se me acercó un joven. Me decía, pastor, yo batallo con este pecado. El pecado visual que muchos hombres batallan, ya sabe usted cuál es. Ya hasta me da coraje mencionarlo. Y me crucé los brazos y le dije, tienes que tomar en serio lo que estás haciendo. Tienes que soltar la túnica y dejársela a la esposa de Potifar. ¿Qué hizo José? Cuando la esposa de Potifar, yo le puse este ejemplo. Conciencia del pecado, ¿verdad? José se quitó la túnica y se la dejó a la esposa de Potifar y se fue, ¿no? Le dejó la túnica ya a la señora. Y la olió, ¿verdad? Ay, qué rico huele la túnica de José. Mañana lo voy a agarrar otra vez. ¿Qué significa que le dejó la túnica? ¿Hay algo que te está impidiendo? ¿Hay algo de donde Satanás se agarra para jalarte? Déjalo. La computadora, ponla donde todos te vean. El celular, quita esas redes sociales. Es que te metes al Facebook y ves a una muchacha en traje de baño, porque en Facebook hay pornografía. ¿Cierto o no? Ah, sí. ¿Tú tienes Face? Yo no, yo sí, yo no, yo sí. El que tiene Face ve pornografía, que no se haga. Entonces, ves a una muchacha en traje de baño, una que puso su foto ahí descarada, y si tú ves más, hay un algoritmo que te envía más fotos de lo mismo, hasta llevarte a lo peor. Entonces, hay gente que no tiene conciencia del pecado. Dice, es que no lo puedo vencer. Ay, ¿a poco no? No me digas eso. Yo le dije a este joven, no estás tomando en serio. No se me quedó viendo. Y hasta el último me dijo, ay, pastor, no quería que me fuera a hablar así. No, pues no soy yo. ¿A vos crees que estoy hablando así? Porque yo soy bien santo y nunca le fallo a Dios. No, pero en áreas en donde ya es posible, o sea, si puedes, esfuérzate más y ofrécele al Señor cada vez una santidad que se parezca más a la de Cristo. Más a la de Cristo, más y más. Entonces, esto en las iglesias, en muchas iglesias, mis hermanos, no se canta. Esto menos. Entonces, esto, si lo sacas de la alabanza en la iglesia, dime con qué se va la iglesia a su casa. Y si no hay esto en la alabanza, ¿qué habrá en la predicación? Si la alabanza te lleva a una doctrina, entonces si no hay doctrina, tampoco hay alabanza. Y si la alabanza no te lleva a una doctrina, es porque no hay doctrina ahí. Entonces, a nosotros el pastor Chuy nos habla sin pelos en la lengua. De hecho, hay una predicación que él hizo que así se llama, sin pelos en la lengua. Entonces, ¿Cristo le hablaba sin pelos en la lengua a los fariseos? Sí, les decía generación de víboras. Bueno, eso se lo dijo Juan el Bautista. Jesús les decía sepulcros blanqueados. Algo más. Pues no está igual, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Así está. Y hay gente que se escandaliza con ciertas canciones porque, ay, no, esas canciones no. ¿Por qué no? Porque te cala, ¿verdad? Te cala la canción. Es la palabra, es el Señor, es el Espíritu el Espíritu Santo poniéndote la mano en el hombro. Oye, ya. Eso es el proceso de la vida cristiana, mis hermanos. Y ese es el valor que debe de tener la alabanza en las iglesias. Porque eso tienen los salmos. Amén. Bueno, nos vemos luego. Dios les bendiga. Gracias una vez más